Consejos de la Palabra. El Centro Cristiano Internacional Manantiales presenta Consejos de la Palabra. Un espacio dedicado para aprender del mensaje de Dios, música, invitados especiales y mucho más. Consejos de la Palabra. Dios le bendiga, bienvenido a este su programa Consejos de la Palabra. Damos gracias al Señor por un día más de vida que nos deja estar aquí en la tierra y que nos permite poder llegar hasta donde ustedes se encuentran. Hoy traemos un mensaje de parte de Dios, un consejo de la palabra, pero no sin antes de Alejandra que también nos dé un saludo. Sí, muy buenas, igual, que Dios le bendiga. Y como todos los días que venimos acá, ojalá que esto pues sea de reflexión para cada uno. Bendiciones. Vamos a iniciar este programa con primero darle gracias a Dios porque nos permite entrar a sus hogares y ahí donde tú te encuentras, seas un niño, un joven, un adulto, y esperando en Dios que cada programa, cada tema que traemos aquí sea de gran bendición para cada uno de ustedes. Y sé que es Dios el que va a hablar a su vida porque es su palabra. Nosotros simplemente somos unas portadoras de la palabra de Dios, de lo que Dios quiere hacer en la vida de cada uno de nosotros. Pero antes de iniciar con el tema, quisiéramos leer una reflexión que se llama Facilitonia. Pongan atención a esta reflexión que Alejandra va a leer. Ok. Dice: contaba la leyenda que existía un país llamado Facilitonia, donde todo era extremadamente fácil y sencillo. Roberto y Laura, una pareja de aventureros, dedicó mucho tiempo a investigar sobre aquel lugar. Y cuando creyeron saber dónde estaban, fueron en su busca. Vivieron 1000 aventuras y pasaron cientos de peligros. Contemplaron lugares preciosos y conocieron animales nunca vistos y finalmente encontraron Facilitonia. Todo estaba en calma, como si allí se hubiera parado el tiempo. Les recibió a quien parecía ser el único habitante de aquel lugar, un anciano hombrecillo de ojos tristes. Soy el desgraciado Puck, el condenado guardián de los durmientes, dijo con un lamento, y ante la mirada extraña de los viajeros comenzó a contar su historia. El anciano explicó cómo los facilitones, en su búsqueda por encontrar la más fácil de las vidas, una vida sin preocupaciones ni dificultades, habían construido una gran cámara en la cual todos dormían plácidamente y tenían todo lo que podían necesitar. Solo el alzar había condenado a Puck a una vida más dura y difícil, con la misión de cuidar del agradable sueño del resto de facilitones, mantener los aparatos y retirar a aquellos que fueran muriendo por la edad. Todo aquello ocurrió muchos años atrás, y los pocos facilitones que quedaban, aquellos que como Puck eran muy jóvenes cuando iniciaron el sueño, eran ya bastante ancianos. Los viajeros no podían creer lo que veían. ¿En serio sientes envidia del resto? Pues claro, respondió Puck. Mira qué vida tan sencilla y cómoda llevan. Yo, en cambio, tengo que buscar comida, sufrir calor y frío, reparar las averías, preocuparme por los durmientes y 1000 cosas más. Esto no es vida. Los aventureros insistieron mucho en poder hablar con alguno de ellos, con la excusa de que les hablara de sus maravillosas existencias. Convencieron a Puck para que despertara a uno de los durmientes. El viejo protestó, pero se dejó convencer, pues en el fondo, él también quería escuchar los felices que eran los facilitones. Así,
Despertaron a un anciano, pero cuando hablaron con él, resultó que solo era un anciano en apariencia, pues hablaba y pensaba como un niño. No sabía prácticamente nada y solo contaba los bonitos que habían sido sus sueños. Puck se sintió horrorizado y despertó al resto de durmientes solo para comprobar que a todos les había ocurrido lo mismo. Habían hecho tan pocas cosas en su vida, habían superado tan pocas dificultades que apenas sabían hacer nada, y al verlos se dudaba de quién hubiera llegado a estar vivos alguna vez. Ninguno quiso volver a su plácido sueño, y el bueno de Puck, con gran paciencia, comenzó a enseñar a aquel grupo de viejos todas las cosas que se habían perdido. Y se alegró enormemente de su suerte en el sorteo, de cada noche que protestó por sus tareas, de cada problema y dificultad que había superado, y de cada vez que no entendió algo y tuvo que probar 100 veces hasta aprenderlo. En resumen, de haber sido el único de todo su pueblo que había llegado a vivir de verdad. Interesante esta reflexión. ¿Qué pudiéramos extraer de esa reflexión, Alejandra? Bueno, a veces yo digo que, ahora cuando la leía, que nosotros buscamos siempre lo fácil y creemos que lo fácil es lo mejor, ¿verdad? Y vivimos, ¿cuántos? Yo digo, vivimos como Puck, ¿verdad? Que él vivía siempre quejándose porque tenía que hacer esto, porque tenía que hacer los otros, y dichoso aquellos. Pero después de todo, él se dio cuenta que el dichoso fue él, porque ellos no tuvieron nada, o sea, no dificultad de nada, ¿verdad? Interesante ahí que dice que, perdón, todos vivían sus sueños, pero eran simplemente sueños, porque ellos estaban durmiendo su sueño y no tenían los problemas, las situaciones que los de afuera tenían. Eso quiere decir también cuántas personas tienen sueños, pero simplemente se quedan con los sueños ahí y no los hacen realidad. Y la vida no es todo tan fácil, tan sencillo. A veces se piensa o se cree que dichosos aquellos que no tienen los problemas que tengo yo o situaciones. ¿Por qué en la vida me pasan tantas cosas? ¿Por qué hay tantos problemas? Cada día que yo atiendo personas, converso con personas, todo es por causa de una situación, de una dificultad, de un problema que tienen, sean problemas con el esposo, problemas en la familia, problemas con los hijos, problemas financieros, situaciones emocionales e importantes por causa de un pasado que tienen, un pasado que les ha marcado, en fin, y todo viene a repercutir en una situación o problemas difíciles, dolorosos, que es lo que lleva a la persona a sufrir. Y a llevar a un sufrimiento ya extremo, patológico, y a veces hasta llegar a tener algún problema o una situación importante mental. Perdón. Todo porque está enfocado en la situación de los problemas. Entonces, la pregunta sería, ¿qué hacer ante tanto problema, ante tanta circunstancia, ante tanta situación? Ahora vamos aquí a la palabra. Hoy vamos a estar hablando un poquito acerca de dos personajes en la Biblia, de José, y espero que nos dé tiempo, de José y Daniel. José, ustedes lo pueden encontrar en Génesis, en la Biblia, en el capítulo 37, solo unos versículos, es largo el capítulo. Dice así: habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y de los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos, de sus hermanos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y ahí sigue la historia. José cuenta unos sueños, a su padre y a sus hermanos. ¿Verdad? Entonces los hermanos lo que hacen es tenerle envidia y se enojan, se molestan. Y uno de ellos, en el verso 9, he aquí,
que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y las 11 estrellas se inclinaban ante mí. Entonces ellos le dicen, ¿cómo se le ocurre a usted? ¿Usted cree que es que nosotros vamos el día de mañana a hacerle reverencia a usted? Y ya conocemos la historia. Entonces en esa envidia y les molestó a los hijos de Jacob, o sea, a sus hermanos de José, se molestaron por todo lo que José le decía. Entonces en una de esas el padre le manda a llevarle algún alimento, a ver qué estaban haciendo sus hijos, y ellos determinan matarle, y ya conocemos la historia, ¿verdad? Determinan matarlo, pero Judá, uno de los hermanos mayores, él aboga por José y le dice, no lo matamos, mataron un cordero y pues con la túnica de José lo mancharon de sangre y fueron donde el papá y le dijeron, mira, aquí está la prueba, murió José. Y bueno, cuenta la historia aquí en la Biblia, aquí en estos capítulos, a partir del capítulo 37, que José lo llora, Jacob, su padre, llora a José. Y resulta que ellos lo vendieron a unos ismaelitas que pasaron y lo llevan a Egipto. Lo llevan, lo venden, y lo venden en la casa de Potifar, un gobernador de Egipto. Y me gusta lo que dice en el capítulo 39, y ya vamos a entrar un poquito más en la historia de José. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que le habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos, y le servía, y él le hizo mayordomo en su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el cargo en su casa y todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en la casa como en el campo. Vemos a José, es quitado de su casa, de su familia, de sus hermanos, los hermanos lo venden, pero en medio de todas esas dificultades, en medio de esas circunstancias, Dios estaba con José, aquí lo dice en la Biblia, y en la casa fue muy bendecido, y el egipcio, Potifar, se dio cuenta que Dios estaba con él, y por eso es que lo puso ahí como mayordomo de su casa. Ok, hasta el momento vemos a José haciendo las cosas con excelencia, a pesar de todo lo que había pasado, a pesar de todo lo que él había vivido. El asunto es que aún estando ahí en la casa de su amo, de ahí doña Poti, su esposa, la esposa de su amo, ¿verdad? Viene a tentarle, porque dice la Biblia que José era un joven, era un jovencito de 17 años, pero era muy hermoso, muy guapo, ¿verdad? Bien pochotón. Entonces de ahí le echó el ojo doña Poti, ¿verdad? Y resulta que José, él era leal a su amo, y cuenta la historia que deja su capa ahí y se la deja a ella, y va y le cuenta, mira lo que hizo José, a quien tú tanto aprecio le tienes. Y entonces él se enoja, ¿cómo es posible? Está conquistando a mi esposa, pero sabemos que no es cierto, ¿verdad? Que fue ella la que vino con esa tentación a José, y él lo metió a la cárcel. Mira la vida de José, que no era una vida así tampoco muy sencilla. Vendida por sus hermanos, se alejó de su padre, ya no estaba en casa, en una casa ajena, que podría estar José llorando, sufriendo, con unas depresiones, pero sin embargo José hacía todo con excelencia, y Dios lo bendecía, Dios estaba con él. Y ahora esta calumnia de la esposa de su amo, y va a la cárcel. Aún estando en la cárcel, el carcelero, ante los ojos de él, José halló gracia, y lo pone a cargo también. Él le ayudaba, y él vivía también agradecido con el Señor. En medio de estas circunstancias, José sabía ese Dios que él había conocido. Él conocía de ese Dios poderoso, ese Dios, a él lo amaba.
y sabía que Dios estaba con él. Y entonces tú me preguntas, ¿por qué si Dios amaba a José y José amaba a Dios, por qué permitió que José fuera a la cárcel? ¿Por qué permitió todas estas cosas? Porque Dios tiene planes y propósitos. No es que Dios quiere lo malo y hace que le pasen unas cosas malas a las personas. No, Dios de ninguna manera. Dios no manda a pecar a nadie, y Dios dice su palabra en Juan 10:10 que Jesús vino para traer vida y vida en abundancia. Es el enemigo, y aquí siempre tenemos que ver una mano criminal ahí, Satanás desde un principio. ¿Qué hace Satanás? Satanás es a destruir, a matar, como también lo dice ahí en Juan 10:10, y Jesucristo lo dijo, que él vino es el ladrón que viene a robar, hurtar, matar, y que anda como león rugiente, y él viene en contra de todo lo que es de Dios y siempre ha estorbado la voluntad de Dios. Y siempre Satanás, es todo lo feo, malo y horrible que hay en este mundo, ha sido causa de él, como el mismo Jesús lo habló en Juan 14:30, que dice que es el príncipe de este mundo. Él es el que viene a distorsionar totalmente, y todo lo que existe es por causa del enemigo. Pero en medio de todas esas circunstancias, ahí está Dios con nosotros. Ahí está Dios ayudándonos, fortaleciéndonos. Estando ahí José en la cárcel, está el jefe de los coperos, el jefe de los panaderos, ahí en el capítulo 40, ellos le cuentan un sueño a José. El jefe de los coperos le da el sueño, José le da la interpretación y le dice, sabes, de 3 días otra vez el rey te va a restituir al lugar, al cargo en que vas a estar. Viendo el panadero, el jefe de los panaderos dice, ay, yo también tuve un sueño. Y José le interpreta el sueño, no, pero usted a los 3 días le va a cortar el rey la cabeza, y así sucedió. Pero en los panaderos, interesante, ahí en el capítulo 40, el verso 14 le dice, acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia, y hagas mención de mí a Faraón, y me saques de esta casa. Resulta que después de que salió y el sueño se cumplió, se olvidó de José. Hasta en eso, él le ayuda, le brinda la mano y le paga mal. Pero resulta que Faraón tiene un sueño y él se acuerda y va a matar a todos porque nadie le podía interpretar el sueño. Entonces saca a José de la cárcel, le interpreta el sueño de 7 años, de que él tiene un sueño de vacas flacas y vacas gordas, que conocemos la historia, ¿verdad? Durante esos 7 años ya el Josué le interpreta le da la interpretación del sueño. Entonces, ¿qué es lo que hace Faraón? No, definitivamente, José, usted es el indicado para estar a cargo de lo que hay en este momento, y de distribuir y de administrar todos lo que hay en los graneros, los bienes, porque hablaba de 7 años de abundancia y 7 años que iba a haber escasez. Mira cómo todo Dios tiene un plan y un propósito, pero en medio de todas las dificultades, en medio de aquella circunstancia, José nunca dejó de caminar. José siempre confió en Dios, José siempre creyó en Él. Él conocía a ese Dios de poder, y él entendía que Dios tenía un plan y un propósito en su vida. Y se cumplió el sueño de José, de la luna, de las estrellas. Llegaron los hermanos en ese momento, cuando se les acabó todo, volvió a Egipto. ¿Y qué pasa? Ellos vienen y se inclinan ante el gobernador sin saber que era su hermano José. Y también ahí estaba el plan de Dios, el propósito para liberar al pueblo de Israel. Pero ¿qué queremos decirte con esto? Que en medio de todas esas dificultades, en medio de todas esas circunstancias, en medio de todos esos problemas, interesante, uno se hace la pregunta, pero si Dios estaba con él, ¿por qué no le evitó todo? Aquí en esta reflexión, dice ahí, desgraciado, ¿verdad? Él se sentía infeliz, él se sentía mal porque a él le había tocado, según él, la peor parte. La peor parte. Vigilarlos, estar activo y ver todo lo que pasaba alrededor. Y él se sentía así, pero lo que no entendía es que lo que él vivía, todo lo que vivimos, todo lo que él pasaba, lo hizo entender, madurar, comprender, y al despertar a aquellos que estaban en aquellos sueños, como en algo tan sencillo, tan fácil, se dio cuenta que él era un privilegiado, que a través de todas las circunstancias y cosas que nos pasan en la vida, nos ayudan. Hay que sacar cosas, lo bueno de todo lo que nos pasa, ¿verdad? El Señor dice que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, y todas estas cosas nos ayudan a madurar, nos ayudan a seguir adelante.
Y vemos a José. ¿Ibas a aportar? No, sí, y ya lo había dicho. O sea, que muchos pensamos en eso, en que por qué pasó esto y que por qué me pasa a mí aquí o allá, o por qué mi vida es más difícil, por qué tengo que esforzarme cada día más, pero no comprendemos que tarde que temprano la recompensa viene, ¿verdad? Así es. Y que el Señor siempre nos va, todas las cosas que pasamos, digamos en mi caso, yo decía, joven, ¿por qué pasé por todo el proceso que pasé desde mi niñez hasta X edad? Entonces, ahí aprendí que es que eso me iba a servir a mí a madurar, que eso me iba a servir a ser otro tipo de persona, ¿verdad? Es así como aprendemos. Y yo creo que así, hasta que moramos, ¿verdad? Vamos a pasar dificultades, pero esas dificultades nos van a ir siendo cada día más fuertes. Y vamos a saber que las cosas, lo que nos pasó ayer ya nos vuelve a pasar, ya ni nos va a hacer daño porque ya lo superamos, ya sabemos que tarde que temprano algo bueno viene de todo. Entonces quiere decir que todas las cosas que nos pasen definitivamente nos ayudan a bien, a madurar, a fortalecernos, sernos más fuertes, con poder comprender más la vida, poder entender y comprender lo que está sucediendo, poder comprender y entender a otras personas. Alguien por ahí les decía, nadie sabe cuando, por ejemplo, lo que pasa a una madre o un padre con un hijo si no lo ha pasado, o como estábamos conversando de estos, entendí a mi madre hasta que fui madre, entendí a mi padre hasta que fui padre, ¿verdad? Entonces todas las cosas nos ayudan a bien. Tenemos también otra historia que es muy interesante, la historia de Daniel, Daniel, hubo un momento en que está en el pueblo de Israel, que lo toman, el rey Nabucodonosor viene y los llevan a Babilonia, van, destruyen la ciudad, y dentro de estos que van cautivos va Daniel y sus amigos, Mesac, Sadrach y Abednego, van con ellos. Resulta que cuando llegan, el rey decide tomar a estos 4 jóvenes e instruirlos en las lenguas, en el idioma de su pueblo, y instruirlos para que sirvan al rey, pues eran jovencitos, aproximadamente ahí andaban, entre 17 años, 15, 16, 17 años. Los llevan ahí a Babilonia y resulta que le dicen, bueno, ustedes son esto lo que tiene que, la comida, la del rey, y ellos deciden no comer esta comida del rey, sino que ellos le dicen al que les lleva la comida, dicen, no, nosotros vamos a tomar nuestra clase de comida y hagamos una cosa, dentro de un tiempo usted nos ve si hay algún problema, y si no, nosotros decidimos. Pero ellos toman esa decisión. En medio de esto están ellos, también habla de un sueño que tiene el rey, viene Daniel, se lo interpreta, y entonces viene y pone a Daniel, el rey Nabucodonosor lo pone como gobernante, y estando ahí como gobernante, la fidelidad, el amor a sus amigos, pide que también sus amigos estén con él. Ellos deciden y hacen una estatua de oro al rey, y mandan un edicto de que todos tienen que adorar a la estatua, todos tienen que adorar arrodillarse ante ellos, y ellos dicen que no, porque ellos tienen su Dios y ellos no se arrodillan ante nadie, que es ante Dios. Y entonces el rey se enoja porque vienen y le dan conocimiento, y deciden enviarlos, bueno, el que no se arrodillaba ante esta estatua, ¿qué es lo que hace? Lo iban a echarlo dentro de un horno de fuego. Y entonces ellos deciden no, y dicen en el verso 5, que al oír el son de la bocina, de la flauta, en el capítulo 3, verso 5, del tamboril, el arpa, del salterio y de la zampoña, y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y en el verso 6, y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro del horno de fuego ardiendo. Oiga, ya la sentencia que dan. ¿Y qué deciden ellos? Nosotros no vamos a adorar.
Ellos estaban dispuestos, porque ellos amaban al Señor y eran el Dios que ellos conocían y era su Dios. Estaban dispuestos. Ahí la historia, usted lo puede leer en el capítulo 3 de Daniel, no lo vamos a leer todo. El 11, el que no se postre y adore sea echado dentro del horno de fuego ardiendo. Y entonces inmediatamente ellos ven que estos amigos de Daniel no se postran ante esta estatua. Pero vea la respuesta. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se desnudó de aspecto su rostro sobre Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Oiga lo que hicieron, calentar aquel horno 7 veces más de lo acostumbrado. Pero ¿qué es lo que hacemos a veces, Alejandra, ante circunstancias, problemas, situaciones que vienen? En vez de ir a buscar a Dios, en vez de confiar en ese Dios todopoderoso, ¿qué es lo que hacemos? Buscamos la primera salida. Exactamente. Lo más fácil. Lo más fácil, buscar otros consejos donde no debería. Que no son buenos. Sí. Buscar, en vez de buscar a Dios. Pero qué lindo, me encanta, me gusta lo que dice aquí. Nosotros, ¿qué dice? Sabemos que nuestro Dios nos puede librar. ¿Estás tú con alguna situación, un problema y buscas ayuda donde no deberías buscarla? ¿Por qué no la buscas en el Señor? Y te alimentas de la palabra. Que la palabra es la que nos instruye, la palabra de Dios es la que nos fortalece y nos alimenta y nos llena. Al yo leer esto me llena cada día de gozo de entender de que tengo un Dios de poder, que puedo acudir a Él y que Él puede ayudarme y librarme de tantas situaciones como esta confianza que tenían estos jóvenes, porque eran unos jovencitos, ellos. Y predominaba la fe, Eso. ¿verdad? Yo creo que sin fe, bueno, ¿Es imposible? como él dice, ¿verdad? Es imposible agradarle, ¿verdad? Ajá. Sin fe es imposible agradar a Dios, pero de ellos predominaba esa fe fuerte, verdaderamente, porque muchas veces nosotros estamos en X situación, y bueno, y decimos que sí, que vamos a orar, que creemos en Dios y vamos a orar, pero la duda siempre está, el temor siempre está, más en cambio ellos no, ellos estaban firmes porque confiaban en Dios y creían que Dios iba a guardarles, ¿verdad? Amén. Y ve lo que dice aquí ahí siempre en el capítulo 3, en el verso 21. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiente. Fueron atados. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Qué interesante esto. Eran 3. Habían echado en el fuego 3. Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del 4 es semejante al Hijo de los dioses. Qué lindo. Ahí estaba Dios, era la confianza, la seguridad, la certeza. Puedes tú tener esta confianza. Yo te invito a que tengas esa confianza, esa certeza en Dios. Pero como decía Alejandra, decimos, tenemos fe. Una cosa es decir, yo creo en Dios, y otras cosas creerle a Dios. Y hay algo importante de tener fe y creer en Dios, es la espera. Es esperar en el momento que Él responda, Él conteste. Es esperar. Y como siempre digo yo, no hay cosa que me desespere más que la espera. Es desesperante esperar, ¿verdad? Y es que el ser humano en sí no soportamos esperar. No. Queremos las cosas ya, en el momento que lo anhelamos y listo, ¿verdad? Y ya si uno ve que ya duró media hora, 1 hora, 1 día, 2 días, 1 semana, 1 mes, entonces ya tiramos la toalla porque decimos, no, si ni nos escucha. Eso ¿verdad? mismo, ni nos escucha, no nos responde. Y de ahí la confianza
la seguridad. Y por eso es que vemos tantos problemas, tantas situaciones que se están dando por las malas decisiones, por no esperar y confiar en Dios, y creerle a Él y creer a su palabra, creer lo que la palabra de Dios dice. Y déjenme seguir leyendo un poquito de esta historia tan interesante. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego, ardiendo, y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron en medio del fuego. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo, vea qué lindo, ahí es esto, lo que dice este Nabucodonosor, y estos mismos sátrapas, los gobernadores y capitanes, estos mismos eran los que habían dado la orden o incitado a Nabucodonosor con este edicto de que los lanzaran a este horno de fuego. Y ellos tuvieron que venir a ver si era cierto. No les había pasado absolutamente nada. Qué lindo es esa confianza, esa certeza de estar en manos del Dios vivo, en manos de Jesucristo, y confiar y esperar y creer a Él. Y me gusta lo que dice Nabucodonosor, que ahí es donde viene a reconocer. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en Él. Oiga qué lindo lo que dice. A sus siervos que confiaron en Él y que no cumplieron el edicto del rey. Él también lo reconoce. Sí, no cumplieron el edicto del rey. ¿Cuál era el edicto del rey? Ir a adorar la estatua de Nabucodonosor. Ellos estaban dispuestos, no importa que sus vidas, si tuvieran que tomar sus vidas, morir por Dios. Ellos estaban dispuestos. Y qué lindo, porque cuando la palabra de Dios dice: buscad primero el reino de Dios, su justicia divina, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Y cuando buscamos a Dios y confiamos en Él, le buscamos de todo corazón, ¿cuál problema, cuál circunstancia, cuál dificultad en este momento tú que nos estás viendo tienes en este momento? Estás pasando por una situación, quizá es tan fuerte tu situación que hasta has pensado terminar con tu vida. ¿Cuántas personas pueden ser en este momento, están pensando acabar con su vida, que es la solución? Y escuchamos noticias que Julanita se tiró de aquel puente, se suicidó. ¿Por qué llegan a tal grado? Porque ya no soportan la carga emocional, ya no soportan esa carga de tantas situaciones, de tantos problemas en la vida. Es tanta la carga que es la única salida. Pero déjame decirte que hay una salida mejor, que hay una buena noticia. El Señor te ama. El Señor quiere ayudarte y el Señor está ahí para ayudarte, para librarte, así como pudo librar a estos jóvenes. Y continúo leyendo. Por lo tanto, decreto que todo el pueblo, nación o lengua que dijere blasfema contra Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Oiga, no hay Dios que pueda librar como esto. Eso lo reconoce. Lo mismo le pasó a Daniel. A Daniel, Daniel no fue al foso, al horno de fuego, sino al foso de los leones. Daniel también fue lanzado. ¿Por qué? Porque él reconocía a Dios como su Dios, y ahora ellos andaban buscando de qué manera buscar algo que pudieran incriminar a Daniel, porque ellos veían como Daniel, inclusive dice la Biblia, lo puedes leer ahí en el capítulo de Daniel, en el versículo ahí 5, 6, que Daniel oraba a Dios hasta 3 veces al día, había una comunión con Dios, él constantemente dependía de ese Dios. Y como tenían dieron también otra orden, estos mismos que lanzaron a sus amigos al horno de fuego, de que tenían que adorar también, y solo existía en ese momento el rey, que era como el Dios, a él el que había que adorar, y Daniel estaba adorando a otro Dios que no era el que estaba a cargo de ese país.
y fue lanzado al foso de los leones, y Daniel también salió ileso. Dios cerró la boca de los leones, así como Dios lo pudo hacer, y libró a Daniel de todas estas situaciones. A sus amigos, Dios te puede librar de situaciones, de problemas que estés pasando, enfrentando en tu vida. Pídele al Señor, confía en Él. Yo te insto a que le busques, a que busques y leas su palabra. Esta lectura nos llena de gozo, de alegría, de fe, nos aumenta la fe, porque su palabra nos indica de ese Dios poderoso, creador del cielo y la tierra, el universo. Que ese Dios que todo lo puede, que nada es difícil ni imposible para Él. Si logró librar que se quemaran ahí, se achicharronaran en ese horno, ¿verdad? Y a Daniel, que aquellos leones no le hicieron absolutamente nada. Dios puede hacerlo contigo. Yo te invito en esta hora que tú decidas creerle al Señor y aceptar a Cristo en tu corazón si tú no lo tienes. Y muy sencillo, una oración. Ahí te invito que tú la hagas. Decirle: Señor Jesús, yo en esta tarde yo te invito que vengas y entres a mi vida. Yo te acepto en mi corazón y acepto el sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario. Yo creo en ti. Yo creo que tú eres ese Dios que moriste y resucitaste al tercer día para darme vida eterna. Y tú eres el creador del cielo, la tierra, el universo. Y perdona mis pecados y entra en mi corazón, entra en mi vida, y yo te acepto y decido creer en ti. Y dígale y escribe mi nombre en el libro de la vida. Si tú has hecho esta oración, ahí están los teléfonos en pantalla, estamos para servirte. Si necesitas algún consejo, si necesitas o tienes alguna pregunta, estamos para ayudarle, para servirle. Bueno, ya se nos fue el tiempo. Espero que por lo menos hoy te haya quedado el anhelo, el deseo de buscar a Dios y creer en Él, y cree, confía en Él, que Dios te puede librar. Dios te puede librar de situaciones, de peligros, y puede ayudarte a enfrentar esa situación. Gracias por haber estado con nosotros en este programa. Esperamos que le haya servido de ayuda, y estamos para servirle. Que Dios me los guarde, Dios me los bendiga, y todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Muchísimas bendiciones. Amén. Hemos presentado Consejos de la Palabra. Hasta el próximo programa.